Hola amigo, bienvenido nuevamente a tu canal La Palabra. Hoy vamos a conversar sobre un tema interesantísimo para comprender la cultura que subyace al texto bíblico. Se trata de algunas de las tradiciones legales que configuraron la singularidad de Israel como pueblo. La mayoría de estas tradiciones tuvieron su génesis en los libros del Pentateuco, especialmente en el libro del Levítico, y luego se conocieron como la ley de pureza legal, cuya observancia de manera estricta se erigieron en la expresión de la voluntad de Dios. Hacia el año 220 después de Cristo, un rabino llamado Yehudá recopiló en la Mishnah, una monumental obra de las tradiciones orales de la ley de Israel, algunas de esas prescripciones. Esta obra más tarde fue una de las fuentes que nutrieron al libro más importante del judaísmo rabínico, el Talmud. Aunque se afirma que la mayoría de estas prescripciones legales ya estaban vigentes en el siglo I de la era cristiana, por lo que deducimos que tanto Jesús como los primeros cristianos las observaran cotidianamente como cualquier otro judío. La ley de pureza se expresaba en 5 grados distintos. En primer lugar, estaban las relacionadas con la muerte. Un judío no debía tocar un animal muerto. Tampoco debía hacerlo con personas muertas o enfermas, porque inmediatamente quedaría impuro. Así, quien hubiera tocado un cadáver o sus huesos, o la tierra de algún sepulcro, habría perdido su pureza ante la ley y tendría que ofrecer sacrificios u ofrendas para solucionar esto. Entre las enfermedades contaminantes y causantes de impureza legal estaban la lepra, la ceguera y la cojera. Se entiende por qué aquel hombre herido en el camino fue ayudado por el samaritano, mientras que el levita y el sacerdote, que también le vieron, pasaron de largo sin ayudarle. En el fondo trataban de evitar incumplir con la ley, pero al hacerlo incumplían con otra ley más importante, la misericordia. Por eso Jesús lo pone de ejemplo en el Evangelio. Preparar alimentos con un agua donde haya muerto un mosquito, una mosca u otro insecto hacía inservible hasta la vasija, que debía destruirse inmediatamente. En segundo lugar están las relacionadas con la sexualidad de hombres y mujeres. Por ejemplo, los flujos sexuales del varón o la menstruación de la mujer eran causantes de impureza legal. Así, después de una relación sexual, ambos quedarían impuros hasta la caída de la tarde. Y la mujer que está menstruando estaría impura por 7 días, y quien la toque, sean su esposo o sus hijos, quedarán igualmente impuros. Asimismo, dentro de su casa, sentarse en una silla, recostarse sobre su lecho, tocar sus vestidos o cualquier objeto que ella haya usado, eran causa de impureza. Y si su regla no se quitaba nunca, permanecería impura mientras durase ese proceso. De ahí que entendamos la miseria espiritual en la que viviría aquella mujer que padecía flujos de sangre durante 12 años y que Jesús sanó. Cuando una mujer concebía un hijo varón, quedaba impura 7 días y luego del parto 33 días. Pero si era una niña, entonces estaría impura 2 semanas y luego del parto 76 días, al cabo de los cuales debería de presentarse ante un sacerdote con un sacrificio. En tercer lugar está la contaminación que proviene del mundo pagano y de las relaciones con los no judíos, a los que según el tratado Abodá Zará de la Mishnah, no se les puede siquiera vender piñas, higos o incienso, o un gallo blanco, ni osos, ni leones, ni nada que pueda ocasionar daño a las demás personas. Tampoco les está permitido a un judío entrar en casa de un pagano, ni menos sentarse a su mesa para comer. De ahí lo escandaloso que debía parecer el que Jesús se relacionase con gentiles y les concediera la gracia de sus milagros. En cuarto lugar está lo referente al descanso sabático. No se trata de la simple prohibición de realizar trabajos en ese día, sino que incluye el no andar más de lo necesario. Y esto afectaba a las maquinarias de labor habitual como los molinos. Incluso los animales no debían moverse sin algunas restricciones.
Si a un asno, por ejemplo, no le había sido colocada la manta sobre el lomo antes del sábado, ya no podría hacerse. La casuística judía había reglamentado casi cualquier actividad de la vida diaria, expresándose hasta en 365 preceptos negativos y 248 preceptos positivos. Para poder reintegrarse a la comunidad cultural, era preciso someterse a los ritos de purificación que establecía la ley en cada caso, y participar cada año en el gran día de la expiación, el día del Yom Kippur, en el que se enviaba al desierto a morir de hambre al chivo expiatorio, cargando con todas las impurezas y pecados del pueblo. Las leyes de pureza legal en el judaísmo no pertenecían primariamente al ámbito de la higiene o la moral, sino de la liturgia. La impureza inhabilitaba para participar dignamente en el culto cristiano. Por lo tanto, las personas, cuanto los animales, vegetales u objetos que se usaban en la vida diaria, debían estar limpios de todo contagio producido por la sangre, los fluidos genitales y los cadáveres. Así como estaban normadas las relaciones comerciales y de convivencia que se pudieran tener con los gentiles. En quinto lugar, estaban las costumbres dietéticas, que hicieron que la gastronomía judía llegara a prever todo lo relacionado con la alimentación, sin que nada quedase al azar. ¿Qué animales, vegetales y frutas pueden comerse? ¿Quién y cómo deben sacrificarse los animales o cosecharse los vegetales? ¿Cómo deben prepararse o elaborarse los alimentos? ¿Y qué mezcla nunca deberían hacerse? Esto es lo que se conoce como la ley kosher. En general, los judíos no pueden comer carne de ningún animal que mastique su bolo alimenticio y que tenga las pezuñas separadas. Esto incluirá el cerdo, el camello y el conejo, mientras que las carnes de otros animales que parecían cumplir con este requisito sí eran aceptadas. Por ejemplo, la de la vaca, la oveja, el carnero y el ciervo. Los derivados de estos animales como la leche, el queso, los yogures, etc., se pueden consumir siempre que se hayan elaborado con condimentos o aditivos permitidos. La sal debe ser pura, sin los tradicionales añadidos de la industria, como el yodo y el flúor. Entre las aves solo son comestibles el ganso, el pato, el pavo y el pollo, que son las domesticadas por siglos. Los huevos de estas aves se pueden comer, siempre que no tengan nada de sangre. Los animales que sean cuadrúpedos o aves deben pasar por una matanza ritual que consiste en dejar de sangrarlos bien, incluso sumergiéndolos en una salmuera durante varias horas para que drenen todo el exceso de sangre. Después se debe eliminar toda la grasa, piel y venas. El jamón y otros embutidos tan comunes en nuestra cultura hispánica se preparan de cordero, nunca de cerdo. Es curioso cómo las palabras casa, cazar o casado aparecen en la Biblia en muy contadas ocasiones y casi siempre usadas en sentido metafórico. La única mención a la actividad de cacería es la de Esaú, buscando un cabrito para hacerle un guiso a su padre Isaac, ocasión que aprovechó Jacob para robarle la bendición paterna. Entre los peces, solo son comestibles los que tengan aletas, escamas y espinas. Son comunes en la mesa la tilapia, el lenguado, la sardina, la perca y otros pocos que cumplan estos requisitos. Pero están totalmente prohibidos los moluscos, entre ellos los pulpos y los calamares, y los mariscos, entre ellos la langosta y los camarones. He aquí una breve lista de animales impuros que los judíos no deben comer. La prohibición no solo afecta a la ingesta, sino incluso al contacto si están muertos. No comen carne y productos lácteos en una misma comida, basándose en la prohibición bíblica contra hervir un niño en la leche de su madre. Nunca comen queso de postre ni ningún otro derivado de la leche hasta que pasen al menos 3 horas de haber comido. Tampoco comen carne o aves cocinadas o servidas en ollas o vasijas
utilizadas para elaborar productos lácteos. En cambio, el periodo es menor después de comer lácteos porque requieren menos tiempo para digerirlos. Las frutas verdes, hortalizas y cereales pueden comerse sin excepción, siempre que se tenga cuidado de no comer insectos o reptiles que están entre sus hojas. Y por supuesto, que no hayan sido tratados con insecticidas o ser transgénicos. El vino, para que sea kosher, debe haber sido tratado solo con bacterias o enzimas permitidas, nunca con sangre, ni gelatinas, ni caseína. Los envases para la fermentación deben ser nuevos y lavados bajo supervisión, y estando seguros que los viñedos observaron ciertas reglas para la cosecha, fertilización y regadío de las uvas. Hoy pueden comprarse en cualquier mercado del mundo paquetes de vegetales, frutas, carnes, pescados y derivados de la leche que han sido certificados como kosher para uso de la comunidad judía o de cualquiera que guste de ellos. Incluso en los aviones de la aerolínea El Al de Israel se sirve comida kosher a bordo con la certificación del Gran Rabinato de Israel. Estas prácticas que servían para mantener vivo en Israel el sentido de la santidad muchas veces encerraban principios elementales de higiene que todavía hoy son el fundamento de la salud en cualquier sociedad. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, te invito a que te suscribas a mi canal, des clic al video y actives la campanita para que YouTube te avise en la próxima publicación. Te deseo abundantes bendiciones y hasta la próxima.